Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio, Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica.
Muy buenos días, qué gusto saludarles en esta mañana de martes nuevamente. Pues ya diría que pues avanzando, saliendo de este primer trimestre del año y esperando realmente que estés haciendo la tarea allá desde donde nos estés viendo y agradecerte por el hecho que nos estés acompañando, cuando realmente la intención es nosotros darte un acompañamiento en la mejora de esa estrategia financiera que hasta el día de hoy quizás te haya dado pues, buenos beneficios, buenos réditos, buenos logros, pero siempre hay elementos que podríamos estar mejorando, puliendo, y si no la hemos iniciado, con mucho más razón, tenemos la oportunidad de iniciar, mejorar o diversificar nuestra estrategia financiera, siempre desde la óptica, de la filosofía de que unas finanzas sanas, sí o sí tienen que ser las raíces de una gestión patrimonial sana. Y si no estás logrando del todo estos dos elementos, pues entonces quizás es que tenemos que conversar de una manera más privada, más particular, y por eso es que vamos a estarte compartiendo por ahí, pues en este programa, en este rato, el acceso al calendario para que puedas reservar pues una sesión particular con nosotros. Pero bueno, este rato realmente más bien es más tuyo que nuestro. Igual, pues agradecidos con el Señor por tener la vida y la salud de poder compartirte este espacio y con la compañía de Andy Torres en controles acá desde Radio Costa Rica. Hoy, pues quiero iniciar con nuestro compañero de cabina, que realmente ya es como compañero de ruta, con Diego Muñoz, nuestro amigo psicólogo y terapeuta, un tema que me ha impactado, le decía yo a Diego en estas últimas días, semanas, que tiene que ver con las decisiones y las emociones. Y el hecho de que a veces pareciera, y yo podría yo hablar de mí mismo, o podría hablar de todas las personas con las que converso cada semana, de cómo a veces podríamos estar mejorando nuestra vida, pero lamentablemente ese no clic, a veces que me parece, y ya Diego nos va a estar ampliando, ese no clic que a veces hacen las decisiones y las emociones, pues podrían estar entorpeciendo una realización de nuestras vidas más plena. Y tal vez pues vamos a ir profundizando paso a paso en este tema. ¿Por qué? Porque tanto en la parte de números, en la parte financiera, como en todos los demás aspectos de la vida, cruciales también, fundamentales, pues definitivamente tenemos que tener pues esa conciencia, diría yo, de que tanto las decisiones como las emociones son actores y protagonistas. Y yo realmente tengo esa incógnita que tanto pues, podríamos o no separarnos, divorciarnos de esos dos actores en nuestra vida para a veces mejorar algunos asuntos que ustedes me cuentan que quieren mejorar, pero que reiteradas veces noto que no mejoramos. Y hablo de mí y de ustedes que compartimos información, a veces de forma muy particular, muy privada, y yo le digo a Diego, es que, no sé, me parece que hay elementos de decisión y de emociones que teniendo o debiendo colaborarnos, ayudarnos, impulsarnos, más bien parece que entraban en nuestras vidas. Entonces, Diego, este es un tema que creo que no es fácil, pero bueno, por eso te traigo, porque estas cosas complicadas de las emociones, la psicología y los sentimientos y no, o sea, realmente es un tema que se las trae y yo no podría clarificarle para nada este tipo de asuntos a quien nos acompaña en esta senda. Entonces, te agradezco más bien el acompañamiento y la participación el día de hoy nuevamente. No, muchas gracias a vos, gracias a los que nos ven por estar aquí una vez más. Como decís vos, ya cada vez más familiarizado con estar visitando la cabina, estar aquí compartiendo con ustedes y conversando un ratito. Es un temazo que traes hoy porque tiene mucho que ver con la construcción que nosotros hemos hecho sobre las mismas, sobre las emociones. O sea, cómo las entendemos, qué significan para nosotros y cómo tenemos nosotros también esta noción equivocada de que las emociones y la cabeza son empresas que funcionan por aparte, ¿me explico? Cuando realmente están absolutamente correlacionadas siempre. Entonces, la gente muchas veces habla de tomar decisiones sin emociones. Yo hablo de eso.
Cuando, ¿Vas a corregir? Cuando realmente, bueno, no me parece la forma adecuada de verlo, ¿me explico? Entonces, Vamos a mejorar y corregir eso. No sé si quieres que entremos ya al tema de lleno. Sí. Bueno, claro. Yo creo que el principio es que las emociones, yo ahora que me comentaba sobre el tema, decía, ok, ¿cómo explico que las emociones no pueden salir nunca de ningún escenario que refiera a la vida humana? O sea, en todos los escenarios de la vida humana las emociones van a estar presentes. Entonces, tomar decisiones sin emociones es una utopía. Y justamente yo te lo planteaba, Diego, o sea, ahí está, puntualmente esa consulta, yo te la planteaba. Diego, ¿qué tanto podríamos distanciar las decisiones de las emociones o viceversa, las emociones de las decisiones? Vamos a ver, acá nuestras amigas y amigos me habrán escuchado N cantidad de veces decir, toma decisiones con cabeza fría, no te emociones a la hora de las decisiones financieras, etcétera, etcétera. Pero ya nos estás contando que es una utopía. No, pero es una utopía pretender tomar decisiones sin emociones. Pretender tomar decisiones con cabeza fría, eso sí es alcanzable. Ok. ¿Me explico? O sea, yo ocupo trabajar con mi cabeza para que mis emociones no me calienten el pensamiento. Ok. ¿Me explico? Es una gestión de las emociones, una administración de las emociones. Es una administración una sana. Dosificación. Exactamente. Ok. O sea, a lo que nosotros tenemos que aspirar es a que nosotros conozcamos nuestras emociones, que ese es el gran primer paso. ¿Cómo podemos gestionar algo que no conocemos? Y si quisiéramos decirle a las personas, yo no sé si esto es tan básico, pero porque algo que es tan nuestro, somos personas, seres emocionales, que son las emociones, que es eso que parece tan abstracto y que nos domina y no podemos dominar. ¿Qué es eso? Sí, yo creo que va a ser un poco controversial esto que voy a decir, porque en muchos aspectos es lo que nos hace funcionar, pero lo que nos hace no conocer nuestras emociones de forma primaria es que nos educan, es de educación. Okay. Nos educan para que no conozcamos mucho. En general nos educan para que tengamos modelos de comportamiento aceptables dentro de una sociedad, dentro de una familia, dentro de un trabajo, de cómo funciona el mundo. Entonces vos vas agarrando tus emociones y las vas metiendo, digamos, en un empaque para que seas una persona funcional. Okay. Y en ese proceso empezás a perderlas un poco de vista. O sea, entonces yo llego al colegio y tengo que ser popular o tengo que gustarle a la chiquilla esto o lo otro. Entonces yo vengo y acomodo y empiezo a gestionar con mi cabeza cómo es la forma en la que yo me puedo comportar mejor y empiezo a poner mis emociones atrás. O tengo un papá autoritario o lejano o una mamá ausente y le extraño, pero yo veo que en mi casa de nadie se habla, o nadie dice nada, o se sientan a la mesa y yo escucho a mi papá decirle a un primo mío, no, esas son pendejadas o cuestiones así, y entonces yo empiezo a moldearme de acuerdo al entorno y empiezo a poner en ese proceso de moldearme, mis emociones las empiezo a poner allá. Para adaptarme, me explico, y salgo al barrio y está el grupo de chiquillos y entonces yo empiezo a ver que me robaron un juguete o que me hicieron bullying o que me agredieron o que agredieron a otro y entonces yo empiezo a sentir miedo pero no lo puedo demostrar y entonces empiezo a poner las emociones atrás y empiezo a adaptarme. Llego a la escuela, igual intervienen profesores, compañeros, entonces todo el proceso de educación, no estoy hablando de educación académica, educación de la vida, sí. Hace que nosotros empecemos para adaptarnos, desconectar emociones, sin gestionarlas y las ponemos atrás. Con tal de calzar en primaria, en secundaria, en el barrio,
para tratar de calzar. Exactamente. Lo que pasa es que las ponemos atrás, no las desaparecemos. No podemos. Entonces imagínate cuando vos llevas años de años poniendo emociones atrás, ya se te hizo un cúmulo y se te escapan. Empiezan a explotar cositas. Exactamente. Okay. Empiezan a explotar cositas y empiezan a descontrolarnos y luego entonces nos volvemos erráticos o volvemos a ser adultos que le hacen justicia a ese niño que reprimió tantas emociones, entonces somos totalmente emocionales a la hora de tomar decisiones y ahí es donde se hace, como se dice popularmente, un colocho, un arroz con mango, un enredo en donde yo no sé quién soy ya. Sí, me recuerda mucho, y vamos a ver, no digo que esté bien o mal, que ahora es muy, bueno, no sé, ahora me doy cuenta yo, supongo que esto es de hace años, pero ahora es, a mí no me educaron así, ahora y creo que es saludable, la verdad, en cierto punto, pero es muy, me parece cada vez más normalizado el hecho de que los papás dosifican mucho el azúcar, por ejemplo, a los nenos. Pero en el ámbito de educación resulta que algunos chicos de estos, pues cuando tienen la oportunidad de estar en una fiestecita o comerse un postrecito o algo así, quieren comer todos los postres, ¿verdad? Porque, y me llama la atención porque es como mucho en lo real lo que a lo interno podríamos estar viviendo, como vos decís, acumulamos unas ganas de comernos algo azucarado, pues no podemos, pero a la hora que tenemos la oportunidad, de pronto explota una gana de comerme todo de un solo tiro. Como adultos o ya como jóvenes adultos, o qué sé yo, en algún momento explotamos y tiramos sobre la mesa todas esas ganas de saborearnos las emociones que durante mucho tiempo de pronto no logramos saborearnos, ¿verdad? Sí, y nos desbordamos en ese saborear emociones desde un niño muchas veces herido, desde un adolescente reprimido o desde nuestros lugares rotos. Entonces se hace un desastre y ahí es donde nos empezamos a llevar a gente entre los pies y empezamos a también hacer un caos en nuestra vida o seguimos reprimiendo eternamente nuestras emociones y cuando nos damos cuenta estamos llenos de frustraciones, de enojos, de arrepentimientos y nos volvemos personas cada vez más grises, ¿me explico? Hay personas que realmente nunca llegan a tener acceso a eso, ni siquiera de forma malsana, y empiezan y reprimen sus emociones hasta que simplemente se empiezan a aislar porque ya no pueden. Entonces son personas que pasan metidas en su casa, que tienen un montón de mecanismos, digamos, en donde se empiezan a alejar de la socialización. De blindaje, están encapsulados. Exactamente. Okay. Con un montón de estrategias diferentes para cada persona, ¿me explico? Qué sé yo, muchas se encierran en la lectura, muchas se encierran en las computadoras, o en los juegos, o en los animales, no es que esté mal, ¿me explico? Lo que está mal es llegar ahí a partir de un proceso paulatino de frustración que se larga por toda la vida. Sí, exacto. Claro. Entonces, para volver a aterrizar, nunca vas a lograr tomar una decisión sin emociones. O sea, las emociones son el combustible de tu vida. Es como que vos pretendas que el carro ande sin gasolina. Okay. ¿Me explico? No va a pasar. No va a suceder. Bueno, ahora sí, los eléctricos. Pero, bueno, un tipo de combustible. Exactamente. Pero es esa analogía. O sea, las emociones son el combustible. Ahora, vos podés trabajar mucho conociendo tus emociones, entendiendo cuáles son las emociones negativas que vos tenés, que pueden ser predominantes, y cuáles son las emociones que vos ocupas potenciar. Eso se me hace muy complejo, o sea, muy retador. Vos tenés que saber, y vamos a ver, o sea, es que financieramente somos tan poco francos, sinceros, transparentes con nosotros mismos, Diego, en la parte financiera, que yo digo, en la parte emocional, para gestionar todo lo demás fuera de las finanzas, llegar a ese momento de franqueza, transparencia, sinceridad, que te pongas frente a tu espejo de vida y digas, bueno, la verdad que aquí yo me desnudo y voy a aceptar y admitir y voy a gestionar sobre eso, eso es muy retador. Es muy retador, implica trabajo honesto, que ese es el gran tema, trabajo honesto con nosotros mismos, que nos cuesta mucho ser honestos con nosotros mismos, pero
por otro lado, Evans, y esto que te voy a decir es bastante, también, hoy ando muy, muy polémico. Sí, está buenísimo. Después de bastantes años trabajando con gente, yo me he dado cuenta que la gama de emociones que realmente son predominantes en el ser humano son 5, 6, 7, me explico. No es que hay 250 emociones donde yo tengo que buscar o sea, son bastante. Claro, entonces la gente dirá, oye, ¿cuándo empiezo y cuándo termino? O sea, nunca termino. Exactamente, No. o sea, mucho más simple. es bastante más simple. Nosotros somos seres muy complejos por todo este proceso de adaptación, pero en nuestra esencia hay una esencia muy básica. O sea, básica, lo que pasa es que cuando uno menciona la palabra básico parece que está siendo despectivo. No, es básico en el buen sentido. O sea, hay una cierta simpleza. Hay una simpleza en donde tenés emociones bastante simples que se ponen disfraces bastante complejos. ¿Me explico? Eso que estás diciendo me encanta porque justamente iba a ir ahí, justamente. No sé si usar la expresión, mis hijos la usan mucho. Como seres humanos, tanto a la hora de gestionar finanzas, tomar decisiones en las finanzas, como en todos los demás aspectos cruciales de la vida, ¿por qué como que tenemos esa inclinación? No digo que todas las personas, pero bueno, como que hay una inclinación o una moda, no sé si una tendencia, a ponernos dramáticos, no sé, o sea, como a sobredimensionar la carga emocional, a subrayar algunos aspectos emocionales, a hacer más drama de lo que a veces, pues, no sé, tal vez sea necesario para tomar decisiones, para alcanzar, para lograr, para cumplir, porque es que como seres humanos, tras de que conocer, aceptar y gestionar nuestras emociones, a veces como que queremos hacernos boom, ¿verdad? Muy guau en ese gestionar las emociones. Bueno, yo creo que eso depende de cada quien. Hay muchas personas que son enseñadas a reaccionar así, porque en la familia se gestionan las emociones así. Hay mucha gente que también, me estoy enfocando en el ser dramático. ¿Me explico? Hay mucha gente que reacciona así porque tiene una asociación mental en donde dice, ok, como un manual o un protocolo de reacciones, entonces dice, ok, cuando me pasa esto, se supone que yo tengo que reaccionar así. Cuando a mí se me muere alguien, yo tengo que tirarme encima de la caja, o tengo que pedir perdón, o tengo que, pues, lo que sea, o cuando me deja mi pareja, o cuando me separo de mi pareja, tengo que tomar licor, ir a un bar, estar de cabanga, o llorar en mi habitación. Entonces, cada persona configura para sí mismo una serie de reacciones posibles ante las situaciones como si fuera un catálogo. Es como si fuera un catálogo. Por supuesto que no lo hacen de forma consciente. No es que exacto. tienen un Excel en donde vienen... Voy a ir a checar qué me toca hoy. Exactamente, no. Va como Pero un poco en automático. A través de la vida, por lo que van viendo, por la gente que los rodea, por lo que van aprendiendo, empiezan a configurar su paquetito de reacciones ante las situaciones. Y muchas de esas personas meten ahí la sobrereacción o el drama, entendido popularmente, ¿me explico? Hay muchas otras que más bien se lo tragan y también es igual de dañino, ¿entendés? Entonces, la razón por la cual eso es así, depende de cada quien, ¿me explico? O sea, no te puedo decir como, es que esto es por esto. No, depende de la formación de cada persona. Inclusive puede pasar también que las emociones son tan reprimidas que no las conozco y simplemente reacciono desde la cabeza. No siento si estoy triste o no, pero debería estar triste, entonces reacciono como que estuviera triste. Exactamente. Yo no sé si vos has visto muchas veces cuando fallece alguien, cuando hay una ruptura o cuando hay alguna separación de cualquier tipo, muchas veces vos ves a la persona muy mal en el momento,
pero luego cuando vos profundizás está tranquila, o se ríe, y luego como que se siente culpable de haberse reído, porque no es lo que se espera. Y eso es porque no está en contacto con sus emociones, porque no nos enseñan a estar en contacto con nuestras emociones. Exacto. Es que, además, Evans, es entendible que no nos enseñen a estar en contacto con nuestras emociones en el mundo en el que vivimos. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, aprovechemos la frescura de la noticia. Yo no sé si vos viste ayer esta situación de 2 muchachitos que uno mató a otro. Escuché, no la vi, pero sí escuché al respecto. Impactado, yo creo que son 2 muchachitos que uno mata al otro, y yo pensaba en ambos, Claro. pero pensaba en el que lo hizo. El miedo que puede haber sentido inmediatamente después de ver lo que hizo, las razones por las cuales un chico hace eso, que muy probablemente tenga que ver con hacer lo que se espera que yo haga porque yo soy muy carga, soy muy valiente, yo no me dejo, o yo no sé las profundidades del conflicto, no lo sé. Pero es imposible que un chico de estos haga una cosa de estas por un deseo genuino de matar. ¿Me explico? Hay muchas emociones en medio, ¿me explico? Y las emociones del otro también, que se le enfrenta al otro chico de alguna manera, y cuando ve que va a sacar un cuchillo, corre el miedo que puede haber sentido, y además el otro chico, hay un video, se levanta después de eso y después falleció, ¿me explico? Pero lo que hace que se levante la adrenalina, Claro. También el no demostrar que me hiciste, o un montón de cosas que son emocionales también. Como vos decís, es una acumulación de esa construcción emocional de tengo este rol, este papel, y voy en línea de ese rol o ese papel que estoy interpretando, por así decirlo, porque quizás, bueno, obviamente no hablamos de este caso particular, pero yo recuerdo mi época de colegial, que habían etiquetas, estigmas muy particulares en algunos chicos y chicas del cole, de que las personas sabían que de pronto era una persona bravucona, ¿verdad? Pero cuando yo compartía con alguno de esos bravucones, realmente eran gente muy noble, muy gentil, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, no es tan duro de matar como aparenta ser, ¿verdad? Pero cumplía un cierto rol, ¿verdad? Y no se dejaba. Hay un abordaje que a mí me gusta mucho. Tenemos que emplear un poquito el inglés, pero no de forma muy profunda. Que hablaba un chavalo que la palabra deprimido en inglés es depressed. Y él decía que en lugar de llamarse depressed, debería llamarse deep rest, que es descanso profundo. ¿Me explico? Que realmente la palabra debería ser deep rest, es un descanso profundo. ¿De qué descansamos profundamente? Del personaje que creamos para funcionar en el mundo. Wow. Entonces, ese descanso profundo, ese desconectarme, es desconectarme de lo que yo supuse que tenía que ser, y conectarme con esas emociones que yo tal vez dejé ahí, y que por eso la depresión te lleva a un lugar en donde no querés salir, en donde no querés ya mostrarte, en donde no querés, no tenés ganas, querés estar en tu cama, y él decía que realmente es un llamado, él lo decía de una forma muy poética, un llamado del alma a que vos conectes con todo lo que abandonaste, y que no puedes hacerlo si salís al mundo. Okay. ¿Me explico? Sí. Entonces él decía que si uno aprende a entender que la depresión es una alerta para que vos conectes con eso y que lo capitalices, la gente podría salir o transitar la depresión de una muchísimo mejor forma, porque entiende que tiene que conectar con la persona detrás del personaje. Todos tenemos un personaje, yo estoy en personaje. ¿Me explico? Vos también. Claro. No se trata de que no lo tengamos, sino de que entendamos cuál es cuál. ¿Me explico? Pero bueno, ya ahí nos estamos yendo a otro lado mucho más profundo. Pero casa con lo que vamos a comentar y conversar. Totalmente. Todo en cadena. El tema es que decisiones sin emociones no vas a poder tomar.
decisiones con las emociones correctamente gestionadas, conociéndolas, controlándolas, pero para controlarlas ocupas conocerlas, y controlarlas no es reprimirlas, es controlarlas. Sí. Y que eso te haga tomar una decisión racional, un poco más fría, no movida al 100% por las emociones, sino por lo que yo debo hacer. Y entiendo que mis emociones me jalan para otro lado, pero digo, sí, naturalmente mis emociones ahorita me van a decir que no lo haga, mis emociones ahorita me van a decir, me van a poner a pensar en un montón de escenarios negativos. Es natural que yo ahorita tenga miedo, es natural que yo sienta vergüenza, pero yo tengo que pasar por encima de esas emociones. Gestionándolas y ejecutar lo que tenga que ejecutar, dependiendo de lo que esté viviendo, ¿me explico? Entonces, yo creo que el primer paso es conocer las emociones mías, entender por qué están en mí, por qué se formaron como se formaron, de dónde. Ya yo las conozco y aprendo a gestionarlas y veo cómo influyen en mi vida, cómo han influenciado decisiones que yo he tomado en el pasado, y digo, ok, esto estuvo bien, esto no estuvo bien, y empiezo de alguna manera a organizarme para tratar de maximizar mi potencial en el futuro, ¿me explico? Y ser una persona que toma decisiones, que no pretende quitar las emociones, pero que las gestiona de forma adecuada. Por ejemplo, yo, te hablo de mí, yo sé que por naturaleza, bueno, no por naturaleza, o sí, no sé, es un enigma, yo soy bastante temeroso. ¿Me explico? Yo soy bastante miedoso en ciertas cosas. No miedoso de que me da miedo a la oscuridad, sino a la hora Las arañas, a mí me da miedo las arañas. a la hora de tomar decisiones, soy miedoso. Okay. También a la hora de tomar decisiones, la culpa muchas veces me agarra ahí del brazo y tengo la tendencia a sentirme responsable de cosas que no me tocan. Okay. O a sentirme culpable por moverme hacia ciertos lados, o a sentirme culpable por decir no. ¿Me explico? Yo conozco que eso está en mí. Okay. Y entiendo que cuando yo llegue a ciertos momentos, a ciertos lugares, a ciertas situaciones, esa emoción va a surgir. Okay. ¿Me Se explico? dispara. No es que yo pretendo eliminarla, yo pretendo que cada vez aparezca con menos intensidad, o cada vez que aparezca de una forma que yo sepa entender que esa emoción llegó y que no me detenga. ¿Me Correcto. explico? Que no se empodere de vos. Exactamente. Porque a veces vos comentas eso y a veces me siento como si las emociones fueran un ventrílocuo y nosotros somos la marioneta y las emociones nos tienen ahí tomados, ¿verdad? Y nosotros simplemente andamos ahí actuando, ¿verdad? Es que así es. Así es. Okay. O sea, así es cuando no las tenés, no las identificás. Okay. Así es cuando no las conoces, cuando no entendés cómo impactan en vos tus emociones, tu paquetito de emociones. ¿Me explico? Cómo inhiben o desarrollan tu vida, dependiendo. Entonces, mientras vos no conozcas eso, sí vas a ser esa marioneta que la controla a la deriva de las emociones, sí. Totalmente. Sí. Eso, y reflexionando en estos primeros 30 minutos que hemos conversado, Diego, antes de pasar a lo siguiente, quisiera ampliar un poco más, porque cuando estabas comentando, vamos a ver, yo digo, cómo yo y otras personas conocidas del ámbito, o sea, círculo social, círculo familiar, amigos, laboral, etc. O sea, diría yo que todos nosotros como seres humanos, y me veo a mí y veo a esas personas que tal vez por dejarnos llevar en esa tormenta emocional o por querer encajar en esa etiqueta de yo soy así porque me construí así o me construyeron así y tengo estoy encajonado en ser este tipo de persona. Las personas esperan que yo sea así, ¿verdad? Claro, a la hora que se va tratando de cumplir ese rol de paquete emocional, y estando ese paquete emocional tan vinculado a las emociones, lamentablemente veo que muchas veces
caemos en un bucle de malas decisiones por la mala gestión o no gestión de ese paquete de emociones que procuramos cumplir, porque es que yo soy así. Y ahorita te estaba escuchando conversar y recordé que, bueno, vos sabes obviamente mucho más que yo en esto, que existen como teorías o planteamientos de que, es que hay personas sanguíneas, flemáticas, melancólicas, y hay personas que dicen, bueno, yo soy uno, ¿verdad? Que, bueno, yo no soy una persona sanguínea, lo que yo digo. No sé qué soy, pero no soy sanguíneo, es lo que yo digo, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto Evans, como dice que no es sanguíneo, entonces yo pues no soy tan emocional como quizás sea? Anoche yo estaba hablando con mis hijos y el novio de mi hija menor, entonces hablábamos de eso, bueno, es que Evans es un poco más emocional de lo que la gente cree. Y las personas, o sea, mi propia familia me ve como una persona, y yo a veces sí, me planteo como que soy una persona muy fría, muy lineal, muy cuadrada, muy pasca. Pero yo me veo al espejo y yo me veo como una persona muy tiernita y muy emocional, ¿verdad? Que con cualquier cosita llora. Y yo digo esto delante de mi esposa y mis hijos y ellos se ríen. Porque dicen, papi nunca llora, o sea, nunca en la vida lo he visto llorar. ¿Y por qué dice eso, verdad? Porque yo me veo al espejo y yo me percibo así. No sé si en el día a día, más bien cumplo, pero ese paquete, ese rol, tal vez esto no me ha generado consecuencias tan negativas, pero algunos paquetes de emociones de pronto nos meten en bucles que nos hacen, como dice la canción, tropezar de nuevo con la misma piedra en esas decisiones que se detonan de este paquete de emociones, que es mi rol que estoy cumpliendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo contarle a las personas, abrir los ojos y que se den cuenta de que tal vez esas malas decisiones, y ahora tal vez vamos a caer en la antítesis, esas indecisiones, ¿verdad? Pues de ahí es tal vez una tarea latente para mí, para todos, para que mejoremos esas decisiones, tanto en el plano financiero, que ya vamos a caer un poco por ahí, pero en todos esos temas cruciales, ¿verdad? A nivel de familia, a nivel laboral, a nivel de pareja, a nivel de tantos ámbitos, ¿verdad? Y es que, y voy de nuevo, y otra vez, y voy de nuevo, pero es que tenés que gestionar tu paquete de emociones para que cambies las decisiones, o es al revés. No, es así. Hay que gestionar el paquete de emociones para que logres ser una persona que llega a decidir de una manera más ligera, ¿me explico? O sea, más claro de que las emociones están ahí, entiendo cuáles son, pero al mismo tiempo entiendo que en esta decisión no voy a estar alineado a ciertas emociones de placer, por ejemplo, que me generan a mí placer. Y igual tengo que ejecutar la decisión y ser firme, y tal vez en otras sí. ¿Me explico? Es que la gente se aleja mucho del displacer y se quiere acercar siempre al placer y piensa que decidir algo implica no solo ganar siempre, sino sentir placer en el proceso, y eso no es cierto. O sea, las decisiones muchas veces te llevan por un lugar muy displacentero, y eso no quiere decir que sean malas para vos, pero te pasan por un túnel de displacer. Y a la gente no le gusta, y siente que cuando empieza a pasar ese túnel de displacer, siente que tomó una mala decisión muchas veces. Entonces, nosotros somos seres humanos que buscamos siempre tomar decisiones que nos generen placer. Entonces estamos en un trabajo que sabemos que no nos gusta, pero lo llevamos al punto en el que realmente ya no soportemos para renunciar, por ejemplo, y sentir placer a partir de la renuncia. Porque antes, si sentíamos miedo por renunciar, no lo hacíamos. ¿Me explico? Entonces, sí ocupamos gestionarnos, ocupamos entender que no siempre nos vamos a relacionar con el placer a partir de las decisiones. Y tenemos que ver por qué ciertas cosas nos generan displacer. Y entonces ahí empezar a trabajar con nosotros. Yo hablé un poquito de, ahorita, mientras conversábamos antes del programa, sobre emociones que inhiben las decisiones y emociones que impulsan las decisiones, buenas o malas, y una tercera categoría que es la forma sana de decidir. ¿Ok? Entonces, entre las emociones que inhiben el tomar una decisión está la culpa, Ok. la vergüenza, La vergüenza.
el miedo al fracaso, Ok, el miedo al rechazo, ok. el miedo a no ser suficiente. Entonces, eso muchas veces nos puede meter en un estado en el que no decidamos porque esas emociones están detrás. ¿Me explico? Por eso, aunque sea muy evidente desde afuera, ahora vos me comentabas un caso que tenías, aunque sea muy evidente desde afuera, puede ser que en la interna haya miedo al rechazo o me sienta culpable de buscar yo mi éxito profesional y que eso me aleje de mi familia, por ejemplo. Ujú. Que yo, pasa mucho, que yo me sienta culpable inconscientemente de ganar X monto cuando mis hermanos y mi familia ganan menos. Mm. Y Ok. entonces no me doy cuenta. O sea, es y- algo positivo para tu vida, pero aún así lo ves negativo porque sentís que estás dejando tirado a todo el Exactamente. mundo. Y saber racionalmente que no está bien y saber racionalmente que es una excelente oportunidad. Pero emocionalmente no puedes dar el salto. No te lo disfrutas. No, porque tienes una lealtad dañina Dañina. y no haces lo que tienes que hacer. ¿Me explico? Ujú. Por una emoción de culpa, por una emoción de separación de la familia o del sistema en el que estés. Ujú. Entonces, todas estas emociones que te hablé, la vergüenza, qué van a pensar de mí, Ujú. cómo voy a hacer yo esto, cómo... Yo estoy seguro, por ejemplo, que muchas de los momentos muchas de las cosas que muchas personas no alcanzan están movidas por un profundo sentimiento de vergüenza, Ujú. una sensación de vergüenza Y con te- respecto a su círculo. Sí, y te voy a contar comentarios que, bueno, recién me lo hicieron nuevamente, pero te contaba que en estos prácticamente 5 años de acompañamiento en la gestión patrimonial, finanzas sanas que hacemos a nuestras amigas y amigos, no pocas veces, y yo digo, bueno, vamos a ver, yo no lo veo, vamos a ver, tan conveniente, porque varias veces me han hecho entrever los clientes de que, vamos a ver, están tomando una inversión, un ahorro, decidiendo sobre su dinero, sobre su capital, asumiendo de forma particular, personalísima, sus riesgos, eh, pero me dicen comentarios como, o frases como, Evans, bueno, yo lo estoy haciendo, pero no le dije, es que le iba a comentar a fulanito, ¿no? Pero es que no les dije porque ya yo sé que me van a empezar a decir, no, pero qué locura, no, pero qué tontera, no sea tonta, no sea tonto, no, no está, ¿verdad? Empiezan a decirle mil cosas. Entonces la persona de pronto se siente aislada, muy solita, ¿verdad? Porque le hubiera querido compartir y comentar y pedir opinión a diversas personas de confianza, pero de ahí, antes de verse acribillada, ¿verdad? Por comentarios que no quería escuchar, pues dice, yo la verdad que tomo la decisión de forma particular, que siento yo que igual comentando y conversando con todo su círculo social, igual puede tomar su decisión particular, pero es interesante cómo noto a la persona aislada por el hecho de que pues, no se quiere ver señalada o comprometerse o exponerse, ¿verdad? Como vos decís, a ciertas actitudes o comentarios que van a atacar en cierta manera sus decisiones y a la vez sus emociones. Y causan displacer. O sea, al final Claro. es un poco lo que te hablaba. O sea, la gente quiere decidir y no solo quiere decidir y sentir que tomó la decisión correcta y ganar y tener la sensación de que el gane está asegurado, independientemente de lo que ese gane represente, sino quiere que su entorno esté de acuerdo, que admire su decisión, que le haga porras, que no diga nada en contra, para entonces yo fluir con eso. En el momento en el que se me empiezan a atravesar piedritas de oposición o de alguien que no esté a favor o de alguien que piense distinto, entonces ya esa decisión deja de ser una cuestión placentera para mí, entonces la inhibo. ¿Me entendés? Y no ejecuto, porque estoy esperando la decisión que no solo haga que yo esté convencido, sino que todo mi entorno esté convencido.
Eso está complicado. Está imposible. Imagínate que cada decisión la expongamos a valoración de nuestro círculo de confianza cercano a lo que fuera. O sea, Sí, es como gobernar un país, por eso estamos como estamos. ¿Me explico? O sea, sí, tomar a parecer a todos, a ver qué opinan, qué les parece. Exactamente, o sea, es difícil, es difícil. Sí. Por otro lado están las emociones que impulsan Ok. a decidir. Muchas veces está el enojo, Mm. me enojé y entonces decido enojado y entonces ahí sí hago porque quiero demostrar, quiero sentir que tengo valor, pero a partir del enojo. Mm. Muchas veces son mis complejos. Entonces Ok. a mí me decían, es que no servís para nada, es que no, esto, cuando yo era niño, cuando yo era joven, o alguna muchacha, algún muchacho, alguna pareja, lo que sea, y entonces yo hago esto para demostrarle a esa persona que yo sí puedo, porque entonces sí, tal vez el resultado haga que vos llegues a un buen lugar, Mm. pero el motor fue un motor inadecuado que tarde o temprano te va a pasar factura. En algún programa lo hablamos de llegar a ciertos lugares de bienestar por motores inadecuados, Ujú. hace que ese bienestar nunca lo puedas disfrutar al 100%. Ujú. Si yo, por ejemplo, me enfoqué en hacer dinero porque sentí que no valía, o sentí que tenía que demostrarle a mis hermanos, a mis amigos, a quien sea, y la razón fue esa, cuando yo tenga dinero, nunca me voy a sentir del todo pleno. Mm. ¿Me explico? Porque el motor fue inadecuado. Entonces, el enojo, los complejos, el miedo también muchas veces ejecutamos decisiones a partir del miedo a no perder, el miedo a que no me dejen, el miedo a que no me dejen de querer, el miedo a que me desaprueben. Entonces yo hago cosas, entonces compro, invierto, no sé, pido perdón cuando no quería pedir perdón, me ato a ciertas relaciones con mis padres, con mi pareja, con lo que sea, ¿me explico? Por miedo, y entonces decido cosas, qué sé yo, hacer una inversión, comprar una casa, por miedo a cualquier cosa de estas que te mencioné. Entonces el miedo se vuelve un inhibidor y muchas veces te volvés, se llama contrafobia, te volvés contrafóbico y entonces ejecutas a partir del miedo. ¿Me explico? Entonces me vuelvo muy agresivo porque le tengo mucho miedo a algo, por ejemplo. Ok. Entonces esas son las emociones que más bien te impulsan, unas de las tantas emociones. Bueno, de algunas emociones, me hice bolas. Y están la forma sana de ejecutar las decisiones, que es decidir a partir de una emoción de merecimiento, Ajá. de ¿Que lo hemos hablado? de armonía, que ya lo hemos hablado, de sentir que estoy bien, de mis sueños profundos. Ayer oía una canción, no sé cuál era porque la estaba escuchando de fondo, pero decía, fui lo que soñé. O sea, qué lindo ser lo que uno en algún momento soñó, que uno dijera en algún momento, qué lindo sería ser así, así, así. Y hacerse justicia, ¿me explico? Pero por un sueño de uno, no por demostrar, no por querer ser aceptado, no por tapar algún hueco emocional, sino porque realmente, genuinamente yo soñaba con ser pintor, o yo soñaba con ser artista, o soñaba con ser actor, o psicólogo, o soñaba con tener una empresa de esto, porque me apasiona el tema, porque me gusta. ¿Me explico? Entonces, siempre y cuando mis decisiones estén influenciadas por esas emociones, y ese sea mi norte, va a estar bien. Precisamente el trabajo que tenemos que hacer es para saber cuáles son los extremos, las que me impulsan negativas, las que me inhiben negativas, gestionarlas, ver por qué pasa eso en mí y tratar de llevar todo a un centro sano que es el merecimiento, porque quiero estar bien, por eso ejecuto esta decisión. Muchas veces esas decisiones, porque quiero estar bien, van a ser placenteras, muchas veces no van a ser placenteras, y tomar las decisiones con cabeza fría es simplemente entender, ok, esta decisión que viene no me va a causar placer. Y
me toca ciertas fibras sensibles con mi yo culpable, o con mi yo miedoso, o con mi yo prejuicioso, o con mi yo sé que me va a tocar esas fibras, no les voy a hacer caso. Seguramente me van a estar ahí jorobando mientras vaya ejecutando la decisión, y voy a entenderlas como invitados incómodos, pero se van a ir. Yo sé que se van a ir porque entiendo que la mejor decisión que yo puedo tomar es esta. Pero las emociones están, no desaparecen. Claro. Es como si tuvieras ya de previo una estrategia para decir, bueno, se me va a acercar el miedo, la vergüenza, pero ya yo sé que van a venir, me van a hablar, me van a incomodar, pero ya tengo una estrategia de cómo lo voy a gestionar, qué tanto les voy a bajar el volumen, qué tanto, ¿verdad? Qué tanto voy a dosificar y de qué manera. Y claro, ahora caigo en cuentas porque es que no nos vamos tan bien en esto porque no tenemos una estrategia previa, ¿verdad? Como igual en la parte financiera. Hay una corrección en el mercado, Irán, Ucrania, etc. El mercado cae, corrige, más del 20%, el mercado... si hay una estrategia y una visión de corto, mediano, largo plazo, y bueno, obviamente todo el mundo quisiera que siempre todo fuera rentable, pero cuando hay pues, tormentas en el horizonte, pues si hay una estrategia, pues ya sabemos cómo se ejecuta la estrategia en ese tipo de entornos. Imagínate, ¿verdad? Ya nosotros, por ejemplo, aquí sabemos cuándo es el verano y cuándo es el invierno. Entonces, sabemos que si queremos organizar una fiesta o un evento en el día, bueno, lo mejor es que sea en tal época, porque conocemos el clima. No conocer nuestras emociones es como que nosotros queramos organizar, qué sé yo, una fiesta al aire libre en pleno mayo, o no sé, o en septiembre, octubre. ¿Me explico? O sea, van a haber muchas probabilidades de que no nos vaya bien, bien. O que no sepamos que existen los paraguas cuando llueve, y entonces yo saco mi paraguas, entonces paso mojándome porque no conozco que hay herramientas con las que yo puedo gestionar los huracanes emocionales que nos van a venir a todos. ¿Me explico? Hablando de gestionar, Diego, para ir cerrando, si yo quisiera gestionar, bueno, no yo, las amigas y amigos, ¿verdad? Porque ya yo te tengo a mano, las amigas y amigos que quieran, así como con nosotros, logran ese acompañamiento de prever esas estrategias en la gestión patrimonial, con vos, ¿cómo logran contactarte y sentarte a conversar en lo privado para que vayamos puliendo y vayan puliendo esas estrategias de cómo mejorar ese paquete de emociones, esa gestión, para mejorar la toma de decisiones? ¿Cómo hacemos? Bueno, me pueden contactar al 8310-1805 o al 2288-0285. Ahí pueden contactarse, mi secretaria ahí les agenda una cita, les ayuda a gestionar esa cita, y muy pronto, cuando sigamos trabajando con nuestras emociones que inhiben, vamos a tener redes sociales y por ahí nos van a contactar. Ya estamos trabajando y de hecho van a ver a Diego por ahí en algún clipcito, uno que otros clipcitos que vamos a tener por ahí rotando, para que se vayan también rompiendo esos moldes de no redes sociales. Vamos a pasar a más redes sociales. A más redes sociales, ser un influencer. Ahorita salgo poniendo qué me voy a poner hoy. Ok. Diego, te dejo un último comentario para que tal vez cerres el programa de hoy. Y casi que te dejo un comentario de tarea, porque ya el tiempo de hoy nos venció, para en una próxima entrega y seguir escarbando y arruñando el tema de emociones y decisiones. ¿Qué tanta factura al día de hoy noto que pasa esta mala estrategia, mala gestión, esta inacción en la gestión de las emociones, o tan mínima, tan parcializada, no sé, tan poco eficiente, que nos, como decías ahora, nos encapsula en un estilo de vida que lo que yo he estado viendo y converso es con personas que, vamos a ver, y me meto con todos en el saco, personas que quizás andan anhelando esa plenitud personal, particular, pero que en su actividad profesional, laboral, empresarial, etcétera, pues llevan no meses ni años, décadas de esa actividad, pero que al día de hoy están tomando conciencia
de que esa actividad, eso que ellos son, pero no son, es a lo que se dedican, pues ya ahorita les está generando un sinsabor. Como vos decís, hay cosas que después de tantos años y décadas empiezan a detonarse, empiezan a salirse de la bodega, ¿verdad? Y empieza a generar un sinsabor. Pero nuevamente, no, de pronto, y vamos a ver, estoy hablando de personas altamente profesionales, altamente capaces, estudiadas, con patrimonio, finanzas resueltas, mucho músculo en muchas áreas, pero que en ese instante de sinsabor, de toma de decisiones, de encrucijada, decir, es que esto que ha sido mi vida durante 20, 30, más 40 años, siento que quiero darle un golpe de timón. Sé lo que quiero ser, sé lo que me inspira, sé lo que podría ser mi propósito, mi plenitud, mi anhelo, pero es que me siento como un chiquito, una chiquita de 4 años que no puede decidir porque no me siento tan empoderado. De pronto hay emociones que, ¿verdad? Entonces, yo he conversado de esto en mi casa con mi esposa y mis hijos y a veces ellos en broma dicen, papi seguro nunca se va a pensionar, papi le encanta trabajar. Y yo digo, seguramente nunca me va a jubilar. Pero te soy franco y también se lo he contado a ellos. Yo soy una persona que me apasiona, me encanta lo que hago y seguramente me podría ver a los 70, 90 años haciendo esto mismo. Pero yo digo, si eventualmente tuviera que dejar de hacer esto, a mí me encantaría tener una verdurería. Me encantan las verdurerías súper ordenadas y me encantaría estar ordenando mi verdurería y vendiendo verduras y frutas y tener todo divino en mi verdurería. Entonces no me quitaría el ser Evans, aunque ya no sea estrategia financiera, ya no de acompañamiento financiero, me encantaría tener una verdurería y no me sumaría ni me restaría nada. Como, en un último comentario, cómo contarle a la gente que vayamos en un apetito sano a ir a conquistar pues quiénes somos indistintamente de que hagamos de nuestra actividad. Bueno, yo creo que la premisa principal, la redundancia, es que nunca es tarde, ¿me explico? Porque hay mucha gente que llega a esta encrucijada y tiene 60, 70 años y dice, no, ya yo soy este personaje. Entonces la primera cosa que tenemos que tener claro es que nunca es tarde. Y después trabajar un poco para separar al personaje de mi yo real y ver qué quiere cada uno de los dos. Puede que quieran cosas muy distintas, ¿me explico? Y entender que no es que el personaje sea el enemigo. Yo puedo satisfacer los deseos del personaje, pero no me puedo olvidar de los deseos del yo real, ¿me explico? Implica un riesgo siempre, implica miedo siempre. No es que no llegue el miedo, es entender que el miedo va a llegar y ejecutar por encima del miedo. Entonces, bueno, es un trabajo profundo que ya no nos da tiempo de desarrollar, pero que vamos a seguir desarrollándolo. Me lo llevo de tarea para profundizarlo la próxima. Buenísimo, y vamos a seguir poniendo el dedo en la llaga, y por dicha, entre tanto, seguimos al siguiente programa con Diego. Ahí tienen el contacto, ya Diego nos ha dicho, para que ustedes también logren ese crecimiento y estrategia emocional para la mejora de decisiones en las finanzas y en todo lo demás. Agradecerles nuevamente pues, el acompañamiento. Esto ha sido Estrategia Financiera. Diego Muñoz, Evans Vargas, servidores de ustedes. Bendiciones.